Es uno de los abogados constitucionalistas más respetables del país. La legitimidad de las acciones de poder y la salud de las instituciones son sus máximos desvelos. Hoy, en Dímelo Tú, desde el Hotel Alvear, el doctor Daniel Sapsay. Bienvenido, doctor Sapsay, gracias por estar con nosotros una vez más, hoy desde el Hotel Alvear, en Dímelo Tú. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar con usted. Es un placer porque usted es uno de los constitucionalistas más importantes del país y docentes de la UBA, y la verdad es que teníamos ganas de invitarlo para repasar un poco la coyuntura, todo lo que está pasando en el país en este último tiempo. ¿Cómo no? Para mí sobre todo a nivel jurídico, a nivel de derecho, ¿no? Desde ya. ¿Por qué se inclinó por el estudio profundo de la Constitución? Porque me di cuenta que a través del derecho se puede hacer muchísimas cosas beneficiosas para el bienestar general. Sobre todo el derecho constitucional, que me enamoró desde que en la carrera fue una de las primeras materias que estudié. Me pareció realmente fascinante lo que implica la cosmogonía de una institucionalidad democrática, en el sentido de que es el gran elemento nivelador, porque da voz a los que no tienen voz. El solo hecho de que se vote por un sufragio universal, donde todos los votos valen lo mismo, independientemente de quién sea la persona, de que se balancee el poder por la separación de poderes para que haya controles, de que haya el poder de la prensa para poder también controlar, ilustrarse y sea una expresión de pluralismo y de equilibrio, para dar algunas notas, dan una idea de que fue el gran elemento civilizador de la humanidad. Cambió el modo como el ejercicio del poder se llevó a cabo a partir de ese momento, absolutamente diferente. A mí me interesa mucho el tema de la supremacía de la Constitución, ¿no? Porque es algo importante para saber que las leyes que se van sancionando, sobre todo estas últimas leyes que se están sancionando ahora, nunca van a ser ni van a estar por encima de la Constitución. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Por supuesto. Bueno, ese es el aspecto clave. Es lo que nosotros llamamos la pirámide jurídica, porque da una visión desde el esquema, que fue un gran jurista austríaco, Hans Kelsen, el que habló de la pirámide. En el vértice superior se coloca la Constitución. Y luego, en catarata, todas las leyes por un orden jerárquico que también establece la Constitución. En el caso de la Argentina, que es el artículo 31, las leyes federales, después los tratados internacionales están por encima de las leyes federales. Claro. Hoy. Y hay tratados de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Por lo tanto, están también en el vértice superior. Bien, están junto con la Constitución, los de derechos humanos. Los de derechos humanos que están especialmente mencionados en una cláusula de la Constitución. No voy a decir el número porque es antipático. Claro, o sea que la Constitución es como si fuese nuestra parte de derecho, las máximas del derecho, de las que hay que seguir por sobre todas las cosas. Desde ya, son las grandes reglas de conducta que rigen a la vida en sociedad y que nos dan las pautas necesarias para tener previsibilidad y seguridad jurídica, que eso es lo que permite realmente la grandeza de las naciones. Ahora da la sensación que últimamente en el país no se presta mucha atención a la Constitución, ¿no? Últimamente ha sido peor que antes, pero desgraciadamente la Argentina ha sido un país poco afecto a someterse a reglas. Si los argentinos somos poco afectos a someternos a reglas. Yo creo que con ver cómo nos conducimos, por ejemplo, cuando manejamos, o los mismos peatones, o nuestra situación respecto al pago de los tributos y demás cargas públicas, habla por sí solo de esa falta de afecto, de sujeción a lo que son las normas fundamentales. Y luego eso se traslada a quienes votamos, y lo que le exigimos o no le exigimos. ¿No es cierto? Jorge Fernández Díaz hace muy pocos días hizo un editorial en La Nación que hablaba que los ciudadanos, casi el 50% de los ciudadanos, no profundiza realmente los temas que tiene que profundizar para poder votar luego, para conocer de qué se trata. Sabe, toca de oído, pero en realidad no se interesa profundamente sobre eso. Y después vota más por una imagen o por algo que aparece como atractivo en alguna personalidad, que
por los hechos y por la historia de esa persona o por la credibilidad que pueda tener en cuanto a las cosas que ha hecho, ¿no? Sin duda. Y además el equipo que lo secunda y el aparato ideológico, sea partido o espacio, como se dice ahora, que implica una trayectoria también en cuanto a ideología, en cuanto a valores, en cuanto al modo como se condujo en el pasado. Bueno, todo eso no se mira, no es importante. Lo importante es como una especie de marketing, una figura que se vende, que es como un jabón, que es como un detergente, que es como un shampoo. Eso pasa también en el mundo últimamente, sí, ¿no? Pero acá es alarmante el modo como ocurre. Es alarmante porque cuando uno ve... Pero tiene que ver también con la falta de educación y con que estos últimos años no se ha puesto mucho énfasis en la educación, a pesar de lo que se dice, entre comillas, que se han ocupado mucho de la educación. Uno se ve y hay estadísticas de que no es así, ¿no? Hay una enorme degradación de la educación y la Argentina bajó enormemente en las pruebas, famosas pruebas PISA, donde los alumnos argentinos de nuestras universidades y secundarios salían muy evaluados y cada vez están más bajos. Es más, están muy por debajo de varios países de América Latina que antes nos reíamos como que no tenían buena educación. O sea que es un factor clave. La educación se degradó, yo creo que se hizo adrede. No es por casualidad, es todo un proyecto. Y la educación cívica se hizo adrede. La educación cívica decreció el número de horas en dedicación para las escuelas secundarias. Es adrede. Sin duda, es adrede para crear estos sistemas populistas. Los sistemas populistas, hablemos del populismo. ¿Cómo no? El populismo es un sistema que no tiene una ideología propia, puede ser de izquierda, de derecha, de centro. O puede mentir una ideología también. Desde ya, es parte del famoso relato. Lo que importa es el dominio del poder y la concentración en una sola persona que a través de una corrupción que es la que caracteriza a todos estos sistemas y de un gasto desenfrenado para comprar voluntades, va destruyendo las instituciones y generando una democracia meramente delegativa, como decía Guillermo Donner. Sí. Es decir, una democracia en la cual... Un hombre de izquierda, Guillermo Donner. Sí, un hombre progresista, por supuesto. Un hombre que decía que en realidad son sistemas en los cuales poco a poco, lo único que queda como democrático es el origen del sufragio universal por el cual se vota a los gobernantes. Ya no hay separación de poderes, ya no existe la posibilidad de saber si las normas generales surgen del Congreso, la mayoría de los casos es por decreto de necesidad de urgencia o decretos delegados, el Poder Judicial no es independiente, se destruye poco a poco o del todo la libertad de expresión y en realidad es una democracia totalmente nominal, porque aparte, en muchas ocasiones inclusive el sufragio es fraudulento. O sea, se va deteriorando todo y se cuenta toda una historia basada en mentiras, de una epopeya que inclusive destruye la historia anterior, disfrazando a los personajes en base a lo que le conviene al gobernante. Esto es el populismo. Eso es el populismo. ¿En qué otros países usted ha visto este tipo de bueno, en la actualidad Venezuela tal vez es el caso más acabado, pero el caso de Ecuador, en la historia, en América Latina, la mayoría del subcontinente ha padecido de esto. Pensemos en los casos de Nicaragua con Somoza, el caso de Haití con Duvalier, pensemos en los casos de Pérez Jiménez, el caso bueno, el peronismo es un gran populismo, que me perdonen, el caso de Stroessner en Paraguay. Es decir, hay muchísimos casos, casi todos los países de América Latina tuvieron, el caso de Vargas en Brasil, todo con matices. Además se da algo que es característico en todos los regímenes, la reelección ilimitada. La Constitución del 49, o la consagración en la Constitución. La Constitución nuestra de 1949, que fue el producto del primer peronismo, imponía, establecía la reelección ilimitada del presidente. Era lo mismo que pasó con la de Stroessner de pocos años después, lo mismo que pasó con la de Somoza, lo mismo que pasó con la de Pérez Jiménez, con la de Balaguer, con la de Trujillo, en todos sistemas democráticos, pero en los cuales se introduce esta cláusula maldita que poco a poco va teniendo todo, de populismo, de corrupción y de destrucción institucional. Esto es una libertad de prensa muy sesgada. Fíjese que se ha hecho un cálculo que del espectro radio-televisivo más del 80% está en manos, ya sea directamente de medios oficiales o de medios de amigos del poder, lo cual da una idea de lo que es la envergadura de este fenómeno. Este libro
obra tiene la intención de ahondar en la etapa en la que la mujer se encuentra en la mitad de la vida, dejando atrás una forma para encontrar otra forma. Es un proceso irreversible que se pone en marcha y hay que hacerse cargo. Por eso creí que la mejor manera sería conversar, convocar a mujeres que nos transmitieran sus experiencias. Este puede ser un tiempo para escuchar cuáles son nuestros deseos, para empezar a hacer algunas cosas que nunca hicimos y que siempre quisimos hacer. Pero como ella dice, hay que accionar. Es esto de volver a uno, de encontrarse, como para después pensar qué quiero hacer, cuál es el sentido, para dónde voy, qué hago acá. O sea, todo lo de alrededor es anecdótico. El pánico de decir qué quiero yo. Vos no hiciste un camino o por lo menos de empezar a encontrarte, y esto te agarra desprevenida, la podés pasar muy mal. Estas últimas leyes que se fueron sancionando una a una en este último tiempo, así casi furiosamente, presentadas por el Ejecutivo, sí, como son la ley de abastecimiento, la ley antiterrorismo, la reforma del Código Civil. Sí. Ahora, bueno, la intención de la reforma del Código Procesal. ¿Qué otras? Yo iría un poquito más atrás y agregaría la denominada ley antiterrorista. Sí, eso le conté. La ley de medios, audiovisuales, que es realmente falaciosa. Agregaría, bueno, ahora el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Y ahora no recuerdo, pero hay varias más. En todas hay una matriz que es idéntica. Empieza con el caramelo. Es decir, se habla, por ejemplo, en la ley de medios, que se incentiva el pluralismo, que las cooperativas, que las comunidades aborígenes van a tener medios. Y después, cuando uno va al centro, que es lo institucional, por ejemplo, se instituye una autoridad como la AFSCA, que siempre va a estar en manos del oficialismo, claro, de manera aplastante. Yo tengo claro que eso es el gran manejador de, digamos, de a quién asignar cada medio. Totalmente, y con facultades ilimitadas que constituyen censura indirecta, tal como la define el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, no el impedir previamente a que alguien emita una opinión, hacerlo por vía indirecta. Por ejemplo, la pauta o publicitaria sesgada, las resmas de papel, la amenaza a periodistas, te doy la licencia o no te doy la licencia con una facultad amplísima, como tiene el AFSCA, así podríamos decir. Son las formas más sofisticadas, que son las que se recurren para censurar ahora. Nadie cae en lo burdo de directamente prohibir que alguien emita opinión, pero lo hace de esta vía indirecta. La coacción, por supuesto, que estamos viendo que se practica mucho en la Argentina. ¿Usted siente que en este momento no hay libertad de expresión en la Argentina, libertad de prensa? Es una libertad de prensa muy sesgada. Fíjese que se ha hecho un cálculo que del espectro radio-televisivo, más del 80% está en manos, ya sea directamente de medios oficiales o de medios de amigos del poder, lo cual da una idea de lo que es la envergadura de este fenómeno. En segundo lugar, es cierto que lo que queda en manos los pocos independientes, lo que logran es un share o un rating fabuloso, pero eso porque la gente elige. Y además son muy pocos los periodistas que se animan. Tienen que ser o figuras que son héroes o figuras de tal prestigio que no los pueden tocar o lo hacen de manera indirecta tratando de desprestigiarlo, porque lo han hecho con todo un grupo. ¿Se acuerdan los juicios públicos en Plaza de Mayo? Como una manera de desacreditarlos. Con todos los periodistas que trabajan en un grupo que es el grupo Clarín, que el gobierno llama hegemónico. Pero bueno, ahora la hegemonía pasó del otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una hegemonía de otro tipo. Sí. La ley de abastecimiento ataca directamente e intenta meterse con la propiedad privada, con la libertad de comercio, con todas las etapas de la producción. Pero lo que se dice poco es que también se mete con los consumidores y usuarios, que dice defender. ¿Por qué? Porque da la posibilidad a la Secretaría de Comercio de revocar en todo momento la personería jurídica de las asociaciones de consumidores y usuarios que atenten contra el bienestar general. La que me molesta, como hacía Moreno. La que me molesta le revoco. Claro, siempre hay una figura que puede decidir lo que va y lo que no va. Violando la independencia del Poder Judicial, porque son facultades jurisdiccionales.
claro, por supuesto, no propias del Poder Ejecutivo, y la división de poderes, porque son tales los poderes de reglamentación, que en realidad es de legislación, que le da al Ejecutivo en materia de abastecimiento, que está absorbiendo una delegación fabulosa de facultades legislativas que están prohibidas en la Constitución por el artículo 76 y 29. Bueno, la Constitución está por encima de eso. Sí. ¿Qué va a pasar con todas estas leyes sancionadas en el año que viene con el próximo gobierno? ¿Se va a poder hacer una revisión? ¿Cambiarlas? ¿Qué hay que hacer? Sí, se puede revisar en todo momento. Pero ¿se puede, se va a poder o les va a convenir a lo mejor a los próximos Yo espero gobiernos? que no. También la democratización de la justicia. Pero esa no la pudieron meter, lo están no haciendo la pudieron, ahora. pero de todos modos, no pudieron porque hubo un fallo, pero hay muchos aspectos que se aplican y que redundan, ¿Ah, sí? pero sí, y redundan en un manejo tremendamente beneficiario para el gobierno del Consejo de la Magistratura. Los quórums, el modo de acusar, es impresionante, la gente no lo ve. Hay que derogarlo. No lo sabemos. Ese paquete, hay que derogarlo, absolutamente. Todo ese paquete de medidas hay que derogarlo. Hay que derogarlas. La Todas las que nombramos, más ahora surgió también las que se encerraron bajo el la falsa expresión de democratización de la justicia, que se perseguía la dominación. Todo eso hay que derogarlo, y yo digo más, tendríamos que exigirle a los precandidatos que firmen un papel en el cual se comprometan a que todo esto, apenas asuman, sea todo derogado. La reforma al Código Civil y Comercial, lo dijimos. Sí, lo dijimos, la reforma al Código Civil y Comercial. Sí, sí. Y después hubo un episodio hace muy poquito donde usted en el coloquio de idea tuvo algunas consideraciones sobre distintos temas, sobre el Código Procesal Penal, y eso tuvo muchísima repercusión, ¿no? Sí. Cuénteme, ¿cómo se sintió en ese momento? ¿Por qué hubo tanta aceptación en el público, ¿no? Que lo hicieron relajarse y poder decir realmente lo que pensaba? Sin lugar a dudas. Es cierto, fue un panel sobre eficacia de los derechos, lo cual es muy loable. El valor de los derechos, el valor de se los llamaba. Derechos, exacto. Y también la eficacia de los mismos, era como subtítulo. Lo cual quiero realmente hacer un homenaje a IDEA, que un foro empresarial organice un panel absolutamente de derecho constitucional o de educación cívica, no es común. No. Pero habló de un estado de cosas en el país para que los empresarios apostaran a que se hable de eso. Y una necesidad. Y una necesidad. Y quienes hablamos en el panel fue la decana de la Facultad de Derecho de la UBA, de mi facultad, especialista en derechos humanos, el economista Orlando Ferreres, que además hizo una muy interesante locución porque habló del costo en pesos que implica la violación de las distintas partes de la Constitución y de las leyes de la República. Y en mi caso, que di como una especie de mini clase de derecho constitucional basada en el constitucionalismo, la relación entre los derechos de todas las personas y cómo está organizada la parte del poder, que si no funciona, los derechos son absolutamente poesía. Y después expliqué cómo veía la situación de todo esto en la Argentina. Y ahí saltaron cosas que no estaban prefabricadas, pero que en gran parte fueron el producto de una empatía muy fuerte con el auditorio. Fue la sesión que tuvo más gente, estaba repleto, inclusive gente parada, o sea, muchos cientos, y no volaba una mosca, había una situación de mucha emoción, y en varios momentos me interrumpieron por el aplauso, lo cual no tiene antecedentes en este tipo de encuentros. Lo que me llevó, hay una necesidad, ¿no? De poner en claro sin duda, algunas cuestiones. Y terminar con las mentiras. Y bueno, lo que más se resaltó fue el tema de la solicitud a la presidenta de la Nación que nos muestre su título de abogada. Porque yo dije que tenía y tengo todavía serias dudas de que lo sea. El título no ha aparecido aún. No. Lo mismo, lo otro que también agregué cuando hablé de las relaciones exteriores, la necesidad de incluir a la Argentina en el mundo, me referí al canciller Timerman como un verdadero traidor. Su calidad de judío, el haberse sentado para negociar un memorándum de entendimiento vergonzoso con Irán y con un presidente... Con Ahmadinejad que niega el holocausto. Exacto, el holocausto, ¿no? Y dice que hay que borrar el Estado de Israel de la faz de la tierra. Bueno, y el tercero fue cuando hablé de la Procuradora General de la Nación. Ante eso le quiero preguntar así como más específicamente sobre el Código Procesal Penal, que hay una serie de artículos del Código Procesal Penal, pero hay algo muy especial
que ya tiene jurisprudencia en la Argentina, que es el artículo 5, ¿no? Que es la sentencia fraudulenta irrita. Exacto, eso quiere decir... ¿De qué se trata? Cuéntenos. ¿Cómo no? Es eso, como si fuese un artículo a medida, ¿no? A medida totalmente. Le explico primero para que la gente entienda qué es este concepto de sentencia fraudulenta o irrita. Es aquella que, ya sea por serios vicios al debido proceso, o por haberse tratado de una sentencia que en realidad se la ve como predictada, la argumentación es falaciosa, o por haberse desechado la prueba fundamental, o por no haber sido apelada cuando la ley lo exigía, no tiene las características de un acto jurisdiccional válido, de una sentencia válida. Entonces se la anula, se la puede revisar, y es la excepción en la cual el principio de no se puede juzgar dos veces a la persona por un mismo hecho cae y se lo vuelve a juzgar porque no ha habido sentencia en realidad. Claro, porque la sentencia estuvo mal, digamos, tuvo un mal proceso, mal elaborada. Eso surge tanto de nuestra Corte Suprema como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para nosotros sus decisiones también tienen jerarquía constitucional, en los casos Gutiérrez y Escher, donde precisamente la Corte Interamericana señaló esto y definió en esos casos por qué debía ser declarada nula y por qué era irrita y por qué inclusive lo que dice en el artículo 8 debía ceder. Y este artículo lo anularía. Pero fíjese de qué manera absolutamente retorcida. Dice que en caso de que se declare nula una sentencia, solo podrá ser invocada por los condenados. O sea, los condenados solamente pueden pedir que se anule una sentencia. Exactamente. No puede ser invocada, aunque se anule, por aquel que fue absuelto. ¿Usted se da cuenta lo que O sea que esto tiene que ver un poco con aquella con causa... el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, que fue... Que Ollarvide cerró en juicio rápidamente. express, cerró rápidamente. Y después hay otro artículo que es el 32 del anexo 2. Sí. ¿No? Ese es un artículo que también le da a la Procuraduría General de la Nación la aptitud o la posibilidad de decidir qué fiscal atiende tal juicio. Y si alguien lo está haciendo mal según esa sola persona, lo cambia por otro. Eso es lo que quería hacer con Campagnoli y Gilles Carbó. Anularlo, hacerle, porque justamente no le parecía que estuviese investigando la ruta del dinero de Lázaro Báez. Claro, desde ya, al contrario, impedía. Por eso, no le parecía bien, entonces en este caso va a tener un poder absoluto. Absoluto, lo cual es inconstitucional. Porque el artículo 120 dice claramente que tiene que ser un organismo independiente con autarquía financiera que promocione la justicia para la defensa del principio de legalidad y los intereses generales de sus habitantes. Esa es la Procuraduría General de la Nación, artículo 120 de la Constitución. Por eso yo la he llamado a esta señora la encubridora general de la Nación. Ella vive encubriendo los delitos de corrupción o de presunta corrupción que se han manifestado a lo largo de estos 11 años como nunca en nuestra historia.